El Señor te bendiga y te guarde este día. Volvemos con la palabra del Señor, volvemos a meditar la palabra del Señor y el anhelo de mi corazón es que Dios eh, pues haga que esta palabra se haga real en nosotros, en nuestros corazones, ¿verdad? Que aprendamos lo que tengamos que aprender. Nos toca Números capítulo 33 y en el capítulo 32 vimos el peligro de andar por vista y no por fe y vimos que los rubenitas y los gaditas miraron con ojos humanos y se apartaron del propósito, de alguna manera perturbaron el propósito. Vimos que a través de la voluntad permisiva de Dios se consigue algo que a la postre traerá complicaciones. Eh, Aunque Moisés les permitió y Dios les permitió, la actitud de ellos trajo complicaciones posteriores. Bueno, pero ahora vamos a seguir aprendiendo de los errores de Israel. Nos toca el capítulo 33 y podríamos decir, ¿qué aprendemos de los errores de Israel? ¿Qué se puede aprender de estos errores? Mire, eh, primero vamos a orar. Padre, clamamos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y clamamos para que este tiempo de meditación de tu palabra penetre a nuestros corazones y haga, Señor, aquello por lo cual va a ser lanzada esta palabra. Señor, que cumpla a cabalidad tu palabra, su propósito en nuestra vida. Abrimos nuestros corazones, nuestras mentes y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques. Y Espíritu Santo, una vez más te pedimos, guíanos en el estudio de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, ¿qué podemos aprender de este pueblo? Acuérdense que Génesis dice, hay un Dios. Éxodo dice, yo soy ese Dios. Eh, eh, Levítico dice, así te relacionarás conmigo. Números dice, así me servirás. Y estamos llegando prácticamente al epílogo, ya faltan 4 capítulos y se termina Números. Y ahora usted va a ver que es la entrada a la tierra prometida y Dios establece la entrada a la tierra prometida. Pero es lindo ver cómo el Señor se preocupó de que Moisés o quien escribió el resto del libro haga esta, haga esta como una remembranza de por dónde anduvieron, de qué hicieron. Mire, dice, eh, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Es decir, Dios le dijo a Moisés, vas a ir escribiendo en cada lugar, cada jornada, cada cosa que hagan. Y dice, estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Mire esa salida con gloria. Mientras los otros están de luto, ellos salen victoriosos. Mientras los otros están de lutos y antes impedían que se vayan, ahora les han pedido que se vayan y les han dado dotes, le han dado dádivas, les han dado ofrendas. Pero no solo eso, de entre los que antes no querían dejarlos ir, hay muchos que han decidido ir con ellos y sale este grupo. Y el primer lugar donde acamparon es un lugar que usted lo ha escuchado en el anterior estudio y acamparon en Sucot. Mire qué dice, salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. ¿Se acuerda? Donde había hecho la casa a Jacob. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pihairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pihairot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. ¿Le hago un recuerdo de eso? Están ellos entre Faraón que venía a perseguirlos y el mar. Y no hay esperanza. Y Dios le ordena a Moisés que use su vara y el mar se abre y ellos pasan en seco y luego ven destruido el ejército de Faraón. ¿Pero qué ha sucedido? Llegan al otro lado, hacen una fiesta,
María toma el pandero, cantan, pero un poquito más allá, ya están en problemas. Mire, dice, anduvieron 3 días por el camino, por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. ¿Se acuerda de Mara? Sí, Mara era, ellos ya estaban fatigados. Hacía poco que el Señor los había salvado, que había destruido a los egipcios. Bueno, ahora ellos empiezan a caminar y se cansan, se aburren y murmuran contra Dios. Y porque no había agua. Llegan a un lugar y este lugar era Mara y ahí Dios le dice a Moisés que use un palo y que con ese palo las aguas se iban a endulzar y finalmente pudieron tomar. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí. Por cierto, salieron de Mara y, y ya estaban renegando otra vez cuando llegaron a Elim, que parece un oasis en el desierto, ¿verdad? Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Y otra vez Refidim, ¿y se acuerda de las aguas de la rencilla? Bueno, salieron del desierto y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Ataba. Salieron de Kibrot Ataba y acamparon en Acerot. ¿Sabe qué era Kibrot Ataba? Era la tumba de los deseos. ¿Se acuerdan que ellos anhelaron carne y dijeron, ya no queremos este maná, estamos cansados? Y Dios les dio carne hasta que les salió por las narices. Bueno, si usted se da cuenta, todos estos, aunque lo estoy pasando relativamente rápido por una cuestión de tiempo, pero todos estos lugares les recordaban a ellos una serie de cosas. Salieron de Kibrot a Taaba y acamparon en Acerot. Salieron de Acerot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka, salieron de Mitka y acamparon en Hasmona, salieron de Hasmona y acamparon en Moserot, salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacaán, salieron de Bene-Jacaán y acamparon en el monte de Gidgad, salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jotbata, salieron de Jotbata y acamparon en Abrona, salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Sion-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades, y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Todo un recorrido. Si usted cuenta, excluyendo Ramesés, porque ahí no estuvieron, sino de ahí salieron, y excluyendo Moab, tiene exactamente 40 lugares. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primer mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Seir. Quiero que mire cosas. Aarón salió de más de 90 años. Moisés tenía 80 y algo. Han pasado 40 años en el desierto, en un recorrido que pudieron hacerlo en, algunos dicen 11 días, otros dicen pudieron haberlo hecho en 20 días. 40 años. Y esto a mí me dice una cosa, y que es lo primero que quiero poner aquí, y es ¿qué realmente aprendemos de los errores de Israel? En primer lugar, es necesario recordar por dónde anduvimos para no repetir los mismos errores. Dios permitió que esto quede escrito para que ellos no vuelvan a cometer los mismos errores. Me gustaría tratar de recordar los principales errores. ¿Cuáles eran los principales errores de estos 40 años? En primer lugar, falta
de fe. Fíjese que ellos a la primera no creían. Dios ha hecho, antes de sacar a ellos y destruir a los dioses de los egipcios, o de ridiculizar a los dioses de los egipcios, Dios ha hecho señales y prodigios. Bueno, ellos que han visto cómo Dios los ha sacado con mano poderosa, rápidamente han perdido la confianza en ese Dios. Ya nomás estaban asustados en lo del mar, pero luego en el problema de las aguas, falta de fe. Lo peligroso de no creer en lo que Dios nos dice es que va a provocar que nuestros corazones se quejen y murmuren. Ese fue el segundo pecado de ellos. Se quejaron y murmuraron. El que camina por fe en cada situación ve una preciosa oportunidad. El que camina con fe, el que camina creyendo en Dios, sabe que su paso por esta tierra es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El que camina en la fe sabe que el Dios Todopoderoso que lo llamó jamás lo va a abandonar. El que camina en la fe sabe que Dios está trabajando en pro de él. Y el que camina en la fe sabe que las circunstancias las crea Dios y el propósito es uno solo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ellos no lo entendieron. Ellos lo primero que hicieron fue mirar la situación, las circunstancias y no mirar a Dios. Eso es falta de fe. En segundo lugar, ellos lo que hicieron fue renegar contra Dios, quejarse contra Dios, murmurar contra Dios. Se quejaron y murmuraron. Una cosa más que, un error más que cometieron es se fueron en contra de quienes estaban guiándole. Y me gusta hablar de esta parte porque de una u otra manera yo soy quien guía el rebaño del gran mandamiento. Y hermanos, esto lo vemos en el pueblo constantemente. El pueblo peca de falta de fe. Y el pueblo se queja y murmura. Y el pueblo se viene en contra nuestra. Miren, hay familias donde hay pecado y la gente y los hermanos en lugar de arreglar el problema de pecado con Dios, empiezan a pelearse en la iglesia con los de la iglesia y luego se enojan con el que está adelante o con los que están adelante. Y esto lo vemos constantemente. Otro asunto es que otro error que ellos cometieron es constantemente recordaban Egipto. En Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, el pueblo persiste en recordar el mundo. El pueblo persiste en recordar Egipto. Acuérdense que Egipto era una tipología del mundo. Bueno, ellos constantemente, ay, nos acordamos de los pepinos y los puerros que comíamos de balde. ¿Cómo anhelan nuestros corazones eso? Nos han traído aquí al desierto para matarnos. Mirá cómo nos han traído para abandonarnos aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Volvámonos a Egipto. Volvámonos a Egipto. ¿Por qué salimos de allá? Nunca debimos salir. Constantemente recordaban Egipto. Es interesante porque voy a poner aquí. Ellos salieron de Egipto, pero sus corazones se quedaron. Lo voy a poner de otra manera, pero Egipto no salió de ellos. Hermano, perdóneme. Usted no puede vivir
recordando, remembrando, jactándose de su perverso pasado. Mire, en estos tiempos, ellos solo tenían la fe. En nuestros tiempos, si usted es un hijo de Dios de verdad, usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene la mente de Cristo. Usted tiene la palabra escrita en su corazón. Usted tiene a Cristo intercediendo por usted. Usted tiene el Espíritu Santo intercediendo por usted. No puede usted vivir pensando en lo de atrás. Hay una canción que la solemos cantar cuando la gente se bautiza en el Gran Mandamiento, cuando los hermanos deciden dar el paso de obediencia y bautizarse. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Pero es interesante que aunque cantamos esta canción, nuestros corazones tienen la tendencia a volver para atrás. Miren, ¿qué podemos aprender? Necesitamos recordar por dónde anduvimos para no repetir los mismos errores. Mis amados, hay que pensar desde que comenzamos nuestra vida cristiana para adelante, ¿fallamos? Y si fallamos, ¿cómo fallamos? Y es necesario recordarlo. Todo israelita que leía esta crónica, este relato de la peregrinación en el desierto, indudablemente recordaría aquello que ellos vivieron en el desierto. Esto debería ayudar o debería ser para que, debería ser un recordatorio para que ellos no vuelvan a cometer los mismos errores. Mire, sigo leyendo, dice, estoy en el versículo 40. 40. Y el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en el Jebarim, en la frontera de Moab. Salieron del Jebarim y acamparon en Dibón Gad. Salieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblataim. Salieron de Almón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab junto al junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitim en los campos de Moab. Entre Ramesés y Moab, 40 lugares. Por cierto, la escuela de Dios es muy basada en los 40. Las transiciones de Dios se basan mucho en los 40. 40 años estuvo Moisés en el desierto, 40 años estuvo Israel en el desierto, 40 años demoraron en llegar, 40 días ayunó el Señor Jesucristo, y usted verá el número 40 repetido muchas veces. Por ahí alguien dijo 20 más 20, 40, y estamos viviendo un tiempo de cuarentena, ¿verdad? Ahora, entonces la primera cosa que aprendemos es eso. Es necesario recordar nuestra vida pasada para no repetir los errores, para no volver a repetir los errores. Y es necesario observar estos defectos en la vida de los israelitas. Falta de fe, queja y murmuración, renegar de las autoridades, recordar constantemente el mundo y tener el mundo arraigado en el corazón. Y bueno, ahora, luego de este recordatorio, comienza una nueva etapa. Y también podemos aprender de aquí cosas súper interesantes. Miren, dice, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado el Jordán, entrando a la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad.
y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Ok, quiero mostrarte aquí. Voy a escribir, voy a poner aquí. Es necesario prestar atención a las instrucciones. La primera cosa es necesario recordar nuestra vida pasada. La segunda cosa es necesario prestar atención a las instrucciones. O mejor, en el punto 1 es necesario recordar por dónde anduvimos y dónde fallamos para no volver a cometer los mismos errores. En segundo lugar, es necesario prestar atención a las instrucciones. Mi hermano, una actitud que tiene el creyente es oír a medias. A veces me toca enseñar personalmente, y hay personas que solo están dispuestas a oír lo que ellas quieren y no están dispuestas a escuchar más allá de lo que ellos quieren. Y usted está conversando con ellos y rápidamente le cambian el tema y no lo dejan continuar explicando porque no quieren oír las instrucciones. Muchas veces les pasa a muchos creyentes lo que me pasa a mí y le debe pasar a usted cuando compra algún artefacto nuevo. Quiere usarlo sin oír las instrucciones. Quiere usarlo sin leer las instrucciones. Quiere armarlo sin leer las instrucciones. ¿Le pasó? Bueno, es muy importante prestar atención a las instrucciones. Es muy importante. Y aquí las instrucciones eran bastante simples y son aplicables a nosotros. Miren, dice, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto a los Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Mire, Dios les está dando esta instrucción. En cuanto entren, destruyan todo tipo de idolatría. Ah, mis amados, si tan solo el Dios Todopoderoso se apiadase de nuestros corazones, ¿verdad? Y cortase y quitase todo tipo de idolatría y entendamos todo lo que es ídolo de esta tierra. La instrucción está, apártate de la idolatría. Solo hay una manera de apartarse de la idolatría. Ahí habían diferentes modos habían todo tipo de ídolos. Destruiréis sus ídolos de piedra. Habían ídolos tallados, pero también destruiréis sus imágenes de fundición. Habían ídolos forjados en metal, oro, bronce, plata, hierro. Pero además de eso, era necesario destruir todos sus santuarios. Quiero explicarte algo que yo entendí cuando yo me convertí, no me lo dijeron. Cuando yo me convertí, decían algo que a veces hasta me molestaba. Tienen que salir del mundo. Y yo decía, ¿cómo vamos a salir del mundo si estamos en el mundo? Y no entendía. Y hermano, es interesante porque toda práctica que tuviste antes de alguna manera estaba relacionada con la idolatría. Ejemplos. La promiscuidad sexual se relaciona con la idolatría pagana de los cananeos. Sí, todo tipo de desviación sexual es mal camino para los hijos de Dios. Acuérdense, la primera entrega de Dios es que Dios los deja que se enciendan en su concupiscencia. Y a mí no me explicaron que estos eran ídolos del mundo. Yo pensaba que ídolos eran cuando uno va a una catedral y ve las estatuas, que también son ídolos, ¿verdad? Ve las estatuas, las imágenes, y uno dice, wow, esto
los de la religión tradicional son unos idólatras, pero yo no entendía que nosotros también de alguna manera somos idólatras sin imágenes, porque empezamos a, llamándonos cristianos, todavía estamos queriendo practicar esas cosas y era necesario destruir todo tipo de ídolos. Otra práctica común, las comilonas y las bebendurrias estaban muy relacionados con la idolatría pagana de Israel. Acuérdense, Baco es el dios del vino. Y a veces decidimos seguir a Cristo y traemos estas cosas. Yo veo personas, tengo un amigo que dice que su característica en WhatsApp tiene una frase cristiana, no la voy a repetir, pero es una frase cristiana. Pero sin embargo él manda videos pornográficos, él manda cosas relacionadas con el trago, de su adoración al trago, manda fotos, y uno dice, Dios mío, pero ¿acaso no es cristiano? ¿Acaso no es cristiano? Y de eso estaba hablando Dios. El problema era que si ellos entraban a Canaán, Canaán estaba muy depravado. Dios le había dado oportunidad a Canaán, a los de Canaán, para que se arrepientan mucho tiempo. Y ellos no se arrepintieron. Mientras Dios les daba oportunidad a estos, el pueblo de Israel crecía en Egipto. Y el pueblo creció durante 400 años y estos tuvieron muchas oportunidades de volverse a Dios y no lo hicieron. Estos tuvieron oportunidad de tener actitudes diferentes, pero no cambiaron. Entonces, cuando Israel llega a la tierra de Canaán, Israel, ahí estaban ocurriendo dos cosas. Una era que Israel estaba viniendo para ser bendecido, pero además de eso, Israel era la herramienta que Jehová iba a usar para destruir al cananeo por todo lo que le habían ofendido. Destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. A mí me impresiona cómo todavía el pueblo cristiano quiere copiar las costumbres de la sociedad, del sistema de este mundo. Por ejemplo, una chica de 15 años no puede pasar sin su fiesta de 15 años. No, porque su fiesta de 15 años tiene que hacer su fiesta de 15 años, sí o sí. No, porque me voy a endeudar, voy a hacer lo que sea, pero mi hija va a tener su fiesta de 15. ¿Ha visto que la gente es así? O mi hija va a tener su viaje de quinceañera, sí o sí, porque es que si no se va a criar traumada mi hija de que yo no le di el viaje de quinceañera. ¿Ya vio ese tipo de cosas? ¿Será que realmente va a perder felicidad una niña a la que no le hacen una fiesta esta? No, de hecho hasta es peligrosa, las fiestas son peligrosas. Hoy por hoy, peor que antes todavía. Ya no hay pureza, ya no hay, ya los niños de 13 años están viviendo romances tipo novelas, ya hay peleas en el curso porque esta le rió al mío y este es mío y no sé qué. Niñas de 13 años, de 10, de 12, de 13 años. Claro, la televisión arrastra a los niños a vivir una vida que no es la que tienen que vivir, ¿verdad? Y entonces de repente los papás están desesperados porque no, que mi hijo se parezca a los de este mundo. Y usted me dirá, no, pastor, pero es que si yo no hago eso, le van a mirar raro a mi hijo y le van a mirar feo a mi hijo. ¿Y por qué no le enseñas a tu hijo a depender de Dios? Pero eso de la fiesta de 15 años es solo un ejemplo pequeño que yo doy. Tú mismo, en persona, todavía hay cosas de las que no consigues apartarte de tu vida del mundo. ¿Ya pensaste? En cuanto entren, destruyan todo tipo de idolatría. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tu vida tiene que ser diferente desde el momento que tú eres cristiano. Tu vida tiene que ser transformada desde el momento que tú eres cristiano. Tu vida tiene que empezar a cambiar. No tiene que ser una oscilación entre. Me acuerdo de una hermana que decía, no me gustan los cristianos Raimundo, un pie en la iglesia y otra en el mundo. Y es verdad, hay personas que son así, que vos las mirás y toda su vida fueron así. Conozco creyentes que antes de que yo me convierta ya eran creyentes y que hoy siguen hablando malas palabras, siguen emborrachándose, siguen haciendo comilonas, borracheras, siguen
la actitud, y uno los mira y dice, Dios mío, pero son cristianos, pero nunca cambiaron, nunca cambiaron. Hermano, es necesario destruir todo aquello que nos ataba a la vida pasada. Es necesario apartarnos con toda nuestra fuerza. No es fácil, te entiendo, yo también lo vivo, yo peleo con esas cosas, pero es necesario estar peleando constantemente y destruyendo. Fíjense que él le dice, y destruiréis todo su ídolo de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella. No solamente debo entender que eso es malo, sino que necesitamos desprendernos de toda de todo vestigio del hombre viejo o de la vieja, voy a poner de la vieja naturaleza. ¿Cómo era tu vida pasada? Se regía por envidias, por contiendas, se regía por avaricia, codicia. ¿Cómo debe ser tu vida actual? La Biblia lo muestra. Si tienes un negocio, peso justo, precio justo, balanza correcta, ¿verdad? Necesitamos desprendernos de todo vestigio de la vieja naturaleza. En primer lugar, entren, destruyan todo tipo de idolatría. Y me dirás, ¿cómo hago eso, pastor? Yo te puedo avisar lo que me funcionó a mí. Cuando yo conocí la palabra de Dios, empecé a entender estas cosas y empecé a mirar las cosas que tenía yo todavía de la idolatría de la vida pasada. Escudriña la palabra, lee la palabra, estudia la palabra. Pero además de eso, todo aquello que vayas descubriendo en vos, es necesario que lo vas desechando. Fíjate que el que es guiado por Dios, el Espíritu Santo le va mostrando. Y cuando el Espíritu Santo te muestra, no es para que te goces en eso o para que llores y te remuerda la conciencia. No, es para que te arrepintas. Arrepentirse no es llorar, arrepentirse es apartarse. Necesitas apartarte. Necesitamos desprendernos de todo vestigio. Los van a echar y echaréis a los moradores de la tierra y ustedes van a habitar en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo. Esto es importante. Necesitamos recordar que lo que obtenemos y conseguimos es por la voluntad de Dios. Por ende, todo lo que no conseguimos según la voluntad de Dios no traerá frutos apacibles y de justicia. Traerá a la postre, traerá tristeza, aflicción de espíritu. Así que es necesario recordar por dónde anduvimos para no repetir los mismos errores y es necesario prestar atención a las instrucciones. Es necesario, hermanos amados, ¿cómo es prestar atención a las instrucciones? Lo que estamos haciendo esta mañana. Estamos leyendo la palabra y estamos escudriñando la palabra, estamos interpretando la palabra porque es necesario que vivamos esta palabra. Necesitamos prestar instrucción especial a las, perdón, necesitamos prestar atención especial a las instrucciones. Y heredaréis la tierra por sorteo. Recordemos, hay que destruir todo tipo de idolatría, necesitamos desprendernos de todo vestigio de la vieja naturaleza, pero además necesitamos recordar que lo que obtenemos y conseguimos debe ser por la voluntad de Dios. No puedo decir que soy cristiano y continuar consiguiendo las cosas a mi manera. No puedo, no podemos. ¿Saben? Siempre lo que tiene Dios para nosotros es mejor. Yo me acuerdo que esto fue en el 2009. En el 2009 yo tenía una camioneta, una camioneta, una Mazda. Linda mi camioneta. Y la vendí. Y el dinero de la camioneta lo presté. El asunto es que yo había visto un vehículo una vez y yo dije, qué precioso vehículo.
me gustaría tener uno algún día. Ese fue mi pensamiento cuando lo vi y nada más. Y mi cabeza estaba centrada en camioneta. Cuando vendí mi camioneta, me quería comprar otra camioneta. Estaba buscando otra camioneta. Pero en medio de eso, mi oración cambió porque yo me acuerdo que yo le decía, Señor, yo quiero esta camioneta, dame esta camioneta, Señor, yo no quiero ya otra de estas mismas, quiero esta camioneta, una nueva camioneta. Y en determinado momento dije, Señor, no, no te pido lo que yo quiero. Señor, yo te pido que tú me des lo que tú tengas para mí, lo que tú quieras. Señor, lo que sea tu voluntad. ¿Saben, hermano? Por hacerles corto el cuento, la movilidad que yo había mirado y había dicho, qué hermosa, me gustaría tenerla, pero no tenía esperanza de tenerla porque el recurso económico no me daba para comprarla. Esa movilidad la obtuve como un regalo de parte de Dios. Toda vez que usted consigue las cosas según Dios, esperando en Dios, confiando en Dios, a la manera de Dios, usted será sorprendido. Pero toda vez que usted se obstine en tener algo y se desespere por tener ese algo o por hacer algo y usted se obstine en ese algo y no deja que Dios guíe lo que usted va a hacer, siempre tendrá aflicción de espíritu, siempre tendrá sufrimiento, siempre tendrá que estar saliendo de una para entrar en otra. Es necesario prestar especial atención a las instrucciones. Juntamente con la palabra, nosotros tenemos el precioso regalo ahora de que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a avisar cuando algo no está bien. El Espíritu Santo no pondrá paz en nuestros corazones. Siempre la gente me pregunta, pastor, ¿y cómo voy a saber que Dios me está respondiendo que sí o que no? Simple, paz. La paz de Dios va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Vos vas a poner las cosas en manos de Dios. Y cuando tenés que obrar, cuando tenés que actuar, va a venir una paz especial. No es la paz que te da la satisfacción de saber que vas a conseguir lo que querés o lo que anhelás. No, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, no quiero hacerlo más largo y vámonos al tercer punto. Dice en el versículo 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Esto me lleva al tercer punto de este estudio. Y es necesario no solamente recordar las instrucciones, es necesario obedecer las instrucciones y hacerlo a cabalidad. Mire, en esto podemos aprender mucho. Hay que prestar atención a las instrucciones, pero también hay que obedecer las instrucciones y hay que obedecerlas a cabalidad. Hermano, hay detalles que usted pasa por alto que para Dios son importantes. Hay pequeños detalles que usted hace como a usted le parece que sería bien, pero Dios dijo de otra manera. Y por causa de eso usted tiene complicaciones posteriores. Oye, si ustedes no destruyen, voy a poner aquí el mandato era destruir por completo a las naciones de Canaán. Destruir por completo. Destruir por completo. Si ustedes no lo hacen, van a tener problemas. Ellos mismos van a ser su problema a posterior. Ellos mismos. Mira, te doy un ejemplo. Vos sos cristiano y tu hijo empieza a ir a colegio y de repente tu hijo empieza a juntarse con muchachos que no valen la pena. Y vos sabés que no valen la pena. Pero vos decís, bueno, es que es muchacho, ya se le va a pasar, él se va a dar cuenta, yo creo que No, la instrucción es instruye a tu hijo. Instrúyelo en su camino. La instrucción es guía a tu hijo. Le estoy hablando al padre de familia, a ti. Te tienes que comportar varonilmente y tienes que decirle a tu hijo lo que no está bien. No serás agradable la mayor parte del tiempo para tu hijo, pero un día tu hijo te bendecirá por haberlo hecho. Pero hoy en día los papás dejan, no pasa nada de mi hijo.
Y luego comienza, me gustó mucho, escuché un video de un Pablo Rosales, creo que se llama, de un youtuber. Y él dice ahí que rápidamente los padres no hacen nada respecto de que los hijos escuchen música del mundo, los padres no hacen nada respecto de que los hijos se junten con el mundo y dentro de poco, cuando acuerdan, los hijos están, y lo he visto muy de cerca, madres que por ejemplo consentían a una chica que se veía medio rara con su hija, y te estoy hablando de madres cristianas, que luego terminaron las chicas desviándose al lesbianismo y bebiendo, fumando, drogándose, etcétera, etcétera. Es necesario destruir por completo. No importa que te miren con odio, no importa que tus hijos te odien temporalmente. Corta todas esas amistades. Es necesario que sean cortadas. Es necesario que tu hijo no se amolde a este mundo. Pastor, pero mi hijo todavía no es cristiano. No importa. Mientras está en tu casa, él tiene que vivir bajo la ley de Dios. Mientras esté en tu casa. Cuando él se vaya, que haga lo que quiera. El mandato era destruir por completo a las naciones de Canaán, era destruir todo vínculo con ellos. Usted verá, bueno, ya lo hemos visto en otros libros también, que en lugar de destruirlos, ellos dijeron, no, podemos aprovecharnos de ellos. Y no obedecieron a cabalidad las instrucciones que dio el Señor. El Señor se los advirtió. Si ustedes no lo destruyen, si no destruyen por completo, esto les jugará en contra. Esto va a ser en contra de ustedes mismos. El que ustedes no destruyan, si ustedes, en otras palabras, si ustedes no toman cartas en el asunto y lo destruyen de una vez, eso los va a destruir a ustedes. ¿Pasa, verdad? Parecía que tu hijo nada más que iba a las fiestas de 15, pero ahora está metido en droga. Y eso que parecía inofensivo, hoy es el motivo de ruina de tu hijo. Parecía inocente que tu hijo paraba saliendo donde su amiguito y alguna vez iba a una pijamada, no sé qué, esto, y ahora tu hijo tiene 30 años y es un vago y vive mangueándote a vos. Es importante seguir las instrucciones y cumplirlas a cabalidad. Amado, necesitamos hacer como, según y conforme Dios manda. Pero finalmente dice en el 56, en el versículo 56, dice, serán por aguijones en sus ojos, espinas en sus costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Qué pena estar viviendo una vida de bendición afligidos. ¿Ya pensó? Y hay mucha gente que es cristiana y vive afligidos. ¿Por qué? No destruyen completamente al cananeo que está en medio de ellos. Pero en el 55, en el 56 dice, además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. En otras palabras, si ustedes no hacen, si ustedes no destruyen por completo, yo los destruiré a ustedes. Eso es lo que está diciéndole. Les voy a hacer lo que ustedes no le hagan a ellos, yo se los voy a hacer a ustedes. Voy a poner aquí la desobediencia a las instrucciones provoca la ira de Dios. Yo siempre digo, hay mucha gente que anda cortando maldiciones y averiguando de qué pecó su abuelo y si su abuela era bruja y cuál de sus parientes era prostituta para pedir perdón y desatar su vida. Hermano, estás perdiendo tu tiempo, déjate de averiguar esas cosas y empezá a mirarte vos. Porque desde el día que Cristo vino a tu vida, tú eres nueva criatura. No tienes nada que cortar del pasado. Tu pasado fue cortado en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que tenés que hacer es obedecer las instrucciones para que el Dios que te salvó por gracia no termine airándose contra ti. La mayoría de la gente se automaldice porque no oye las instrucciones y las obedece. No te preocupes por el pecado de tu abuelo o tu tatarabuelo.
Preocúpate por lo que tú estás haciendo. Preocúpate por vos oír las instrucciones. Has sido llamado para vivir una novedad de vida, una vida nueva. Has sido llamado para vivir una vida en abundancia. Has sido llamado para vivir una vida llena de paz en este mundo lleno de violencia. Pero para eso es necesario escuchar las instrucciones y obedecerlas. 3 cosas aprendimos hoy. Es necesario recordar nuestros errores para no volverlos a cometer. Es necesario prestar atención a las instrucciones, pero es necesario obedecer las instrucciones a cabalidad. Preste atención a los detalles, porque los detalles son los que provocan las caídas. Si no me la cree, pregúntele a los de el edificio Málaga, que se cayó aquí en el centro. No prestaron especial atención a pequeños detalles que terminaron destruyendo toda la obra. Mi amado, el anhelo de mi corazón es que Dios te haya hablado esta mañana y que te quedes meditando en esto y que empeces a fijarte tus errores y que no los volvás a cometer y que empeces a mirar las instrucciones. ¿Qué dice Dios respecto del cabeza de hogar? ¿Qué dice Dios respecto de la ayuda idónea? ¿Qué dice Dios respecto de los hijos? ¿Qué dice Dios respecto de los padres? Y basado en eso, cumplir las instrucciones a cabalidad, volvete a Dios. Volvete a Dios, pedir al Espíritu Santo, revélame mis errores, muéstramelos, Señor. Y muéstrame en qué no he destruido al cananeo, muéstrame en qué no he cumplido la instrucción a cabalidad, porque de verdad que quiero hacerlo. Mi Padre, yo clamo para que mis hermanos sean benditos en ti en esta mañana, Señor, y que el resto de este día lo vivan para alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias, Señor, porque no hay nada escondido que no podamos saber, no hay algo que tenga que sernos revelado de una manera sobrenatural, no hay algo que tenga que venir un ángel y mostrarnos u otro hombre. Tu palabra es clara, Señor. Las instrucciones son sumamente claras. Y Señor, poco a poco, Señor, tú nos las vas revelando. Señor, yo te pido que hagas misericordia a nosotros y que podamos escuchar las instrucciones, depender de ti y vivirte a ti. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.